El pasado 29 de mayo, México se unió a la iniciativa Spotlight de las Naciones Unidas y la Unión Europea, con la que el gobierno mexicano se comprometió a instrumentar nuevas acciones para erradicar la violencia contra las mujeres y prevenir los feminicidios. En un país donde mueren 9 mujeres a diario por razones de género, la firma, pero sobre todo el compromiso que asume el gobierno mexicano es muy importante. Hoy vamos a platicar con María Candelaria Ochoa, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y nos hablará de estos temas. Acompáñanos. Maestra Candelaria Ochoa, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cuál es la magnitud de la violencia en este momento? Y pues no es nuevo, desafortunadamente, este fenómeno social, ¿no? No es nuevo, desafortunadamente. Hoy venimos arrastrando todo un conjunto de devaluaciones del papel de las mujeres, pero yo hablaba hace poco que quizá nuestra generación de los padres no lo vivían de esta manera porque no tenían la experiencia de la violencia hoy vinculada a otros fenómenos violentos como lo estamos viviendo ahora. Entonces sí viene como en aumento. Hoy es la violencia mucho más atroz contra las mujeres, pero yo espero que podamos reflexionar mucho más profundamente de lo que significa las vidas de las mujeres. Hombres y mujeres, conversábamos hace un rato, no solamente las mujeres. Claro, hombres y mujeres. Para mí es muy importante siempre enfatizar que las mujeres sí podemos ser interlocutoras de las mujeres cuando hablamos de los índices de violencia, de cómo la pasamos mal en el transporte público, de cómo la vivimos en la calle, la violencia, de cómo en la vida familiar también está presente, de cómo en los espacios laborales está, o en los espacios educativos, pero que también los hombres son parte de eso y ahí se tienen que hacer cargo de esa responsabilidad que implica no violentar a las mujeres. Muy bien. Maestra, te invito a ver esta información. La Unión Europea y las Naciones Unidas crearon una iniciativa global y plurianual orientada a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. La iniciativa se llama Spotlight porque llama la atención y pone en la agenda de gobiernos y sociedad los esfuerzos encaminados a hacer realidad la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, tal como lo plantea la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, lo que incluye la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas. Además de que el presidente Andrés Manuel López Obrador al firmar esta iniciativa Spotlight habló de lograr igualdad para mujeres y hombres, también se refirió al tema de la violencia y de la inseguridad porque hay cifras alarmantes. Bueno, yo creo que algo que el presidente reconoce muy bien es que la violencia contra las mujeres no es normal, que tenemos que atenderla, que tiene que sancionarla el Poder Judicial y que tenemos que erradicarla. Yo siempre pienso, tenemos que hacer acciones de prevención porque la meta es erradicar la violencia. Y el presidente eso sí lo tiene muy, muy claro, de que la violencia contra las mujeres tenemos que erradicarla. Ahora, ¿dónde va a empezar Spotlight? ¿En cuáles municipios? ¿Cuántos estados? Bueno, son 3 estados de la República, en Guerrero, en el municipio de Chilpancingo, en el Estado de México, en Ecatepec y Naucalpan, y en Chihuahua, en el municipio de Chihuahua y en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez. Pero no todos estos son donde más ha crecido, por ejemplo, el número de feminicidios. No, lo platicamos mucho cuando estábamos en las mesas de trabajo con las Naciones Unidas y con la Unión Europea. Este proyecto se empezó a gestar hace cerca de 2 años y se aprobó este año, pero en ese momento las cifras de violencia contra las mujeres estaban allí. Hoy tenemos otros municipios, ha cambiado. Hoy tenemos, por ejemplo, el municipio de Benito Juárez en Quintana Roo, que es uno de los que proporcionalmente ha aumentado mucho la violencia y el feminicidio. Acapulco, Ecatepec, que no deja de serlo un municipio violento. Tuxpan, Veracruz. Entonces tenemos otros municipios que siguen siendo violentos. Tú hablabas al principio de que ahora esta violencia que pervive, pese a los siglos, digamos, se ha complicado con factores como el crimen organizado, por ejemplo, porque está señaladamente ahí el crecimiento de feminicidios en estos municipios. Claro, con el crimen organizado,
con cuestiones educativas, sigue siendo un tema muy vinculado a bajos niveles educativos, de manera muy especial en algunos lugares, aunque también en altos niveles educativos existe, pero es de otra manera, ¿no? Entonces sí, está muy vinculada al crimen organizado. Ahora, si bien no entra Spotlight a estos municipios donde ha crecido hasta 50% el feminicidio en los últimos años, digamos que no se van a abandonar. O sea, una cosa es que Spotlight esté en estos municipios que se eligieron, que son 5, pero los demás, la CONAVIM no los atiende de alguna manera. Bueno, nosotros tenemos cerca de 280 municipios que tienen alerta de violencia de género, y eso quiere decir que la CONAVIM va a seguir haciendo su trabajo de manera cotidiana, que está básicamente en esas líneas que propone la propuesta de Spotlight. Solo que en estos 5 municipios son un proyecto piloto en donde las propias Naciones Unidas, a través de sus 6 agencias en México y la Unión Europea, le darán un seguimiento puntual. Pero nosotras seguiremos trabajando como CONAVIM en los otros municipios que tienen alerta de violencia de género, y que es fortalecer el tejido social, atender los índices de impunidad, revisión de las carpetas de investigación, darle un seguimiento muy puntual al tema de las acciones que hacen los municipios para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, y las acciones de atención. Nosotros tenemos centros de justicia y allí le estamos dando un seguimiento muy puntual a las mujeres cuando llegan a denunciar una violencia, cualquier tipo, también a las órdenes de protección, se tiene que dar seguimiento muy puntual. O sea, nosotros seguimos trabajando en los otros municipios como lo haremos en estos 5 que está la iniciativa de Spotlight. Qué bueno que hablas de denuncias y de impunidad. ¿Cómo convencer a las mujeres en este contexto? Porque se trata también, la CONAVIM, la propia iniciativa Spotlight, de restituir un Estado de Derecho. ¿Cómo convencer a las mujeres de que sí, denuncia la violencia porque habrá sanciones? Claro, bueno, el problema es que tenemos toda una tradición de que la violencia no se ve como un problema social, ni tampoco como un problema personal, sino como algo más o menos legítimo. Y nosotras tenemos que trabajar mucho para cambiar estos esquemas culturales, para fortalecer el tejido social, porque las mujeres están siendo asesinadas por la expareja, por la pareja, por el novio, por el padre, por el hermano, por el vecino, ¿no? Entonces tenemos que fortalecer en este sentido mucho las redes sociales de las mujeres y decirles, además las mujeres, yo creo que su programa de ustedes es muy importante, Estela, esto que estás haciendo, porque las mujeres creen que con amor se va a resolver la violencia. Y sí, si encuentran un camino, la pareja, para reflexionar sobre la violencia que están viviendo y que se ejercen todos los días. Pero si no hay eso, difícilmente los hombres van a cambiar de manera automática en términos de ya no voy a violentarte. Entonces necesitamos reconocer que las mujeres están viviendo procesos en donde el hilo afectivo se puede romper en cualquier momento, porque precisamente es tan débil ese hilo afectivo de cuidado y de acompañamiento que la violencia se desata en un segundo. Sí. Entonces las mujeres creen que con amor, pero no es así. Muchas veces el ciclo de la violencia hay que romperlo, y romperlo por cualquiera de los lados, o en medio o a la orilla, pero romperlo, porque las mujeres no pueden solas romper ese ciclo de violencia si no es común en la pareja, si no se reconoce que es un problema en donde están metidos, inmersos los dos, y que las mujeres con amor no lo pueden solucionar, ¿no? Claro, muy importante lo que dice, sobre todo aterrizar este discurso, las políticas públicas, para que hombres y mujeres puedan entender esta parte, ¿verdad? Es la clásica de me cela porque me quiere y al rato la mata, y claro, las cosas no son así. Claro. Candelaria, ¿cómo va a participar el gobierno federal? Esta coordinación interinstitucional es muy complicada, no solamente la plantea Spotlight, incluso en el día a día en CONAVIM. ¿Qué hacer? Que sería la última pregunta. Bueno, nosotros
estamos revisando ya el proyecto ejecutivo, estamos teniendo reuniones, ahorita es como el gran proyecto, digamos, el Plan México, pero todavía tenemos que aterrizar las cosas ejecutivas en cada uno de los municipios, las acciones concretas, y estamos en esa coordinación. La CONAVIM es como la instancia que norma la política, que da directrices, la política en materia de igualdad, de no violencia contra las mujeres y de aspirar a la igualdad. Y lo que queremos es precisamente que en estos municipios una aspiración fundamental es una vida libre de violencia. Claro. Entonces queremos igualdad y queremos una vida libre de violencia, y lo queremos hacer en este marco de Spotlight como un primer ejercicio de trabajo de campo muy especializado, pero que seguimos haciendo el trabajo. Que va a ser monitoreado por la ONU y la Unión Europea, Spotlight, este programa en concreto. En realidad ellos son, todas las agencias de Naciones Unidas, sí, son quienes intervienen en todo el proceso de la iniciativa. Ahora sí, dos últimas. ¿Habrá recursos financieros por un lado? Y fácil no es la tarea, Candelaria. No es fácil la tarea, pero yo estoy empeñada. Para mí, la vida de una, de 10 o de 100 son igual de importantes. Y la vida de las mujeres no es reemplazable. Se muere una mujer, la matan a una mujer y se trastoca todo su círculo cercano y medianamente cercano. Entonces, cualquier vida es importante. Sí habrá recursos, pero no los va a ejercer ninguna instancia de gobierno, ni los municipios, ni la CONAVIM, ni el gobierno federal. Entonces, sí habrá recursos. Eso es muy importante porque se harán acciones muy enfocadas, muy encaminadas a trabajar en estos 5 municipios de manera muy puntual, pero ninguna de nosotras tendremos el ejercicio de ese recurso público. Maestra Candelaria Ochoa, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Estela, gracias a todo su público, y esperemos que también reflexionen desde su propia experiencia que la violencia contra las mujeres no es normal, no es natural y que tenemos que erradicarla. Muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.